Mi nombre es Alberto Bejarano, soy residente acá en el barrio La Macarena hace casi 10 años ya, profesor de literatura, de filosofía, también escribo poesía, teatro, gran amante de la salsa que tiene mucho que ver con la historia del barrio que iremos contando. Conozco el barrio La Macarena desde que era estudiante de la Universidad Nacional, estamos hablando de finales de los años 90. En esa época me acuerdo mucho venir a algunos cafés que había, restaurantes, la música. Había recitales de música en vivo, sobre todo de jazz, el restaurante La Frontera, que lo recuerdo mucho. Tenía compañeros de la universidad que vivían acá en La Macarena y siempre me gustó desde el principio, muy joven, ese ambiente bohemio, donde había gente muy libre, muy diversa, donde se discutía todo tipo de temas políticos, artísticos, sociales. Y ese es el primer recuerdo que yo tengo en la universidad, pero también todo eso se fue juntando las memorias de mi mamá, de amigos de mi mamá, que conocieron y estuvieron muy cerca del barrio, algunos incluso desde los años 70 y 80. Bueno, han sido muchos amigos, amigas en torno a lugares culturales sobre todo. A mí me gusta siempre decir que el barrio de La Macarena es un archipiélago y hace parte de un ecosistema cultural que se conecta con el barrio La Perseverancia, un barrio obrero, una tradición muy interesante, con el barrio Bosque Izquierdo, que es un barrio más burgués en el buen y extraño sentido de la palabra, en un sentido cultural, ligado a personajes como Hernando Telles y demás desde los años 50. Entonces la Macarena fue un refugio desde el principio, desde los años 50, 60, y para mí particularmente los recuerdos están ligados a esos lugares y esas personas que en parte yo busco a través de recorridos que hacemos literarios, de recitales de poesía, de talleres de literatura, de encuentros con músicos que les gusta y que a mí me encanta pues compartir con ellos, de jam, del jam session de jazz o de la enredadera en torno a músicas del... Bueno, yo creo que sobre todo el aporte acá de la Junta de Vecinos, de la Junta de Acción Comunal es muy valioso, de estar pendiente de situaciones que se han ido presentando, pero también de cómo juntarnos. Por ejemplo, antes había un punto de encuentro muy importante que se ha transformado, puede que no haya terminado del todo porque antes se llamaba Lubina, la librería Lubina, en toda la esquina, que antes fue un bar de salsa muy famoso, La Teja Corrida en los años 80, y yo hubiera querido yo bailar ahí, pero bueno, Lubina era un punto de encuentro muy grande para los vecinos, que incluso en la época del estallido social del 2019, sobre todo, en esa primera ola del estallido social, nos permitió conocernos con muchos vecinos, y nos reuníamos ahí en Lubina, fuera de Lubina, o al frente, pasando la quinta, incluso también, dámoslo en la calle, por no decirlo de otra manera, y ahí hablábamos y hacíamos canelazos y pintábamos cosas, y comentábamos la situación del país, la situación de la ciudad, pero también la situación del barrio, es decir, que había en común entre muchos que no nos conocíamos, ahí nos conocimos mucho en ese punto. Ahora, después Carlos Luis, es un gran librero, un gran amigo, un escritor que le recomiendo mucho, Carlos Luis Torres, tuvo que salir de Lubina, ahora hay otra librería que también es un foco cultural muy interesante, se llama Matorral, pero no es la misma dinámica, entonces quizá se han desplazado los lugares, por ejemplo la tienda de La Esperanza, acá donde nos acoge el vecino acá de la librería Café Epicuro, también en otro lugar donde hemos hecho recitales, donde hay muchos encuentros de música, entonces es decir, es un circuito y ese circuito va cambiando también de acuerdo a las circunstancias del barrio. Entonces, no son puntos fijos, tampoco la gente es completamente fija. Hay gente que lleva, por supuesto, por ejemplo, yo vivo en la casona de San Anselmo, hay gente que está hace 35 años, por ejemplo, ¿no? Pero con un vecino, Orlando, también le mando un saludo, nos conocimos en un taller de salsa que yo hice el año pasado en la tienda La Esperanza, y estábamos varios sábados hablando ahí, y al final, el último día, dijimos, bueno, ¿y cada quien dónde vive? No, yo vivo en la cuarta, sí, yo también, en la casona, ¿en cuál de todas? No, en San Anselmo, sí, yo también, ¿qué piso? No, el quinto, entonces casi que terminamos viviendo juntos en el imaginario de que éramos tan vecinos, pero nunca nos habíamos visto, nos habíamos saludado en el mismo edificio. Entonces eso me sirve para insistir en el punto de la necesidad de encontrarnos en una muestra de poesía, una muestra de música, simplemente en una tienda, en un café, en una librería, o recorriendo el barrio, la gente que se encuentra con las mascotas, por ejemplo, entonces con la parte ecológica, que también ustedes van a hablar de eso en otro capítulo. Entonces es un circuito, ante todo me gusta insistir, que es un circuito, y como circuito pero es muy cambiante también. El problema, por ejemplo, del ruido, y que es algo que también
gracias a la movilización de los vecinos, de la Junta de Acción Comunal, de encuentros de acciones legales y demás, que yo agradezco mucho, es cómo se ha podido hacer frente a esa situación, sobre todo con el asunto de las motos, que por supuesto que es difícil porque realmente es la noche y es un barrio que tiene una dinámica muy linda porque es otra manera de vivir la noche, con la conversación, con tomar algo, con la música. Entonces eso ha sido una circunstancia difícil. La otra, eventualmente, por épocas, es el asunto de las basuras, que también, por supuesto, afecta mucho, afecta a los residentes, afecta a los visitantes, afecta a las mascotas y demás. Eso también es algo que va y viene. Por ejemplo, de seguridad yo no he notado en los últimos tiempos que haya habido, por ejemplo, un problema de, no sé, de atracos, cosas así. No es algo que yo haya visto, que tenga noticias. Yo suelo llegar muy tarde en la noche, en la madrugada. Y no sé, no lo he visto, quizá en otras cuadras sí. Entonces yo diría que principalmente eso, el ruido y las basuras, pero es un barrio muy especial y justamente espacios como el Macarenazo, que muchos vecinos del barrio, eso lo hemos hablado en diferentes lugares, momentos, desde antes de la pandemia. Gente como yo, por ejemplo, ha propuesto que se haga más periódicamente, quizá no de la misma manera, es decir, quizá no con el mismo impacto tan grande como se hace una vez al año, pero puede haber cosas intermedias, de pronto no tan intensivas, pero sí más micro, como sucede, por ejemplo, en Popayán, que los viernes por la tarde una parte del centro la cierran, pero eso no quiere decir necesariamente que vaya a ser un carnaval, sino puede ser una parte más pequeña. Es decir, creo que es un barrio que plantea eso. Se ha discutido en otro momento peatonalizaciones eventuales de las calles. Eso genera muchos debates entre los vecinos, tampoco tengo yo las respuestas, pero son temas que a veces se plantean. Completamente convencido comparado con otros barrios parecidos en otras ciudades, como puede ser, por ejemplo, el barrio San Antonio en Cali, o en otros lugares en Buenos Aires, un poquito Belgrano en Buenos Aires, o en Francia, en Marsella, de lo que yo conozco. Entonces hay una identidad, y esa identidad está basada no en un evento, es decir, la identidad de la Macarena está basada en hacer eventos, porque eso hay en toda la ciudad y es normal. Esto está basado más en una identidad yo diría, un diálogo entre lo artístico, lo social y lo político, y entendiendo lo artístico no solamente como la gente que hace arte, sino como la gente que también valora el arte. Eso es algo importante de aclarar, porque entonces uno podría pensar que se trata solamente de una especie de distrito artístico de gente que hace arte. Y entonces eso podría ser, por ejemplo, un poco más lo que ocurre en el barrio San Felipe, donde hay galerías de arte, hay gente que va, y hay artistas que muestran su obra allá, algunos tienen talleres también. Pero es muy diferente, por ejemplo, si hacemos la comparación entre la Macarena y el barrio San Felipe, también tiene su atractivo y es un barrio que ha crecido mucho, pero acá en la Macarena es algo más micro. De por sí es mucho más pequeño y creo que es mucho más secreto, y parte de su atractivo y de su singularidad es que es misterioso. Que esas callecitas hacia arriba de la Quinta, no todo está mapeado y no todo se puede conocer en un primer recorrido. Yo a veces hago esos recorridos, tanto con amigos, amigas, extranjeros, lo que sea, y a veces lo hacemos también literariamente con un centro cultural que tenemos, los invitamos a conocer. Se llama Ínsula Literaria, a veces lo hacemos, pero justamente es mirando también pequeños detalles de arquitecturas extrañas, de la relación con el urbanismo de la arquitectura, tanto de la Perseverancia como del Bosque Izquierdo, que realmente insisto en que vale la pena ver esa continuidad. Yo sé que en el Centro de Patrimonio, en otros espacios de la alcaldía y de la ciudad se han hecho estudios y trabajos sobre los barrios. A veces yo pienso que es importante no solamente ver la singularidad de los barrios, sino también ver las continuidades. Y esa continuidad hay que recordar que es un proyecto original de una utopía urbanística, arquitectónica, de uno de los discípulos de Le Corbusier, gran arquitecto europeo de la posguerra, que se llamó Karl Brunner. Y justamente el Parque La Raqueta, que es al lado de la Macarena, es ese sueño de una ciudad peatonal, de las diagonales, de calles cerradas donde no haya transporte invasivo. Todo ese tipo de detalles es muy importante. Y, por ejemplo, yo lo disfruté mucho en la pandemia porque iba ahí, y aún hoy uno lo puede disfrutar, incluso la vista de la ciudad ahí en el Bosque Izquierdo. Ese tipo de detalles es algo muy original.
pero vale la pena siempre insistir en cómo se nutre la Macarena de la plaza de mercado y otras cosas que ocurren muy interesantes en la perseverancia, que tiene que ver con la historia de la chicha y demás, y también con el bosque izquierdo como un lugar de silencio y de aislamiento. Yo lo sueño casi que intocable, es decir, por un lado, que no cambie mucho, en el sentido por ejemplo, de que no haya edificios grandes o ese tipo de cosas. Porque en la medida en que algo se vuelve conjunto residencial, hay una expresión, me disculparán los que viven o son de Federitos, no lo digo de manera peyorativa, pero es un ejemplo, que yo llamo una especie de federitización, es cuando las cosas se vuelven conjuntos cerrados. Y este asunto de los conjuntos cerrados aísla el contacto con la proximidad. No quiere decir que un conjunto cerrado afuera no haya una tienda, sino es la manera como se vive el espacio público. No es dentro del conjunto residencial, donde dentro del conjunto residencial hay parques y hay un montón de cosas adentro. Pero a mí me gusta más lo mixto, porque pasé mi infancia en un barrio como Pablo VI que tiene eso, que es abierto, o sea, no es cerrado, es abierto, entra ahí, sale gente de todo tipo. En cambio, un conjunto cerrado es el que vive ahí. Claro, hay comercio afuera, pero la dinámica es con los que viven ahí principalmente, no es excluyente. Entonces la Macarena tiene este asunto de ser algo abierto y de pequeños edificios. Esto de las casonas es muy, muy interesante. La arquitectura, el diseño, tanto exterior como interior, que no se siente en otro lugar. Entonces ese sueño para mí, en el futuro de la Macarena, es que no cambie mucho, que se mantenga un equilibrio entre lo residencial y los restaurantes, los cafés. A mí me gusta mucho que haya esa vida cultural de pequeño impacto, como puede ser un café acá donde estamos, una librería, un pequeño centro cultural, como la Enredadera, como un Café Cacao, muchos lugares que ustedes están documentando y hablando con los vecinos. Es decir, que haya ese balance, por ejemplo, que no se vuelva un lugar de cadenas. Me gusta decir los nombres, pero pues las conocemos, de payasos y demás norteamericanos. Entonces, más de que sean norteamericanos o no, pero si algo se vuelve de cadena, entonces no sé qué, un Mac, no sé qué, pues perdería completamente su identidad. Entonces me gustaría que se mantuviera esto, como lo tenemos ahorita. Un sueño también que no pierda su misterio, es decir, que haya también algunas cuadras donde donde aparentemente no pase mucho, que pase más adentro. Ese tipo de espacios, incluso medio secretos, de la escena medio clandestina, de los teatros de locación secreta, donde no se reúne. Es decir, yo creo que estamos en un momento muy valioso, que yo aprecio mucho y le agradezco a los vecinos, residentes y gente que valora la Macarena, que hayamos podido, después de la pandemia, lograr un punto interesante. Por supuesto que siempre va a haber problemas, sí, pero yo me acuerdo haber escrito un texto justo al inicio de la pandemia, donde yo planteaba una pregunta: ¿a dónde fue a parar la bohemia de la Macarena? Y bueno, afortunadamente, en estos años ya sabemos en buena medida que ha vuelto y que se mueve de varias maneras. Bueno, en cuanto a la gentrificación, es un programa mundial. Incluso ya ha habido muchas movilizaciones de vecinos en Barcelona, en México, en otras partes. Yo veo que, por un lado, hay un asunto de convivencia dentro de los edificios o de las casonas o los apartamentos, y es una pregunta que yo estoy empezando a ver. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, empieza a llegar una gente extranjera que trabaja en otro horario, es decir, que trabaja con horario de Europa o un horario de Asia, lo cual significa que la noche de nosotros es su jornada laboral? Entonces, por ejemplo, donde yo vivo, hay una persona que trabaja en la madrugada de nosotros, no sé, grabando audios, no sé exactamente qué, pero empieza a ser un problema porque esa dinámica que no corresponde a lo local altera, por ejemplo, el sueño de alguien. Por ejemplo, un caso muy puntual de interiores, no de espacio público ni de convivencia exterior, sino de convivencia interior. Eso tiene un impacto muy grande. Entonces eso puede llevar a que haya gente que se quiera ir del barrio. Yo no me gusta eso. Bueno, a mí es difícil encontrar un lugar donde no haya Airbnb y cosas así. Entonces, por un lado es algo nacional y mundial que escapa a un barrio, pero que ya estamos empezando a ver. Y por otro lado es el asunto de, por ejemplo, cómo manejar la vida cotidiana y lo que podría eventualmente ser un aumento de precios, por ejemplo, que no es que lo haya visto, pero es algo que ha ocurrido en otras ciudades y en otros países. Lo que está pasando en Medellín, básicamente. En Medellín, en ciertos barrios han subido
se han triplicado los arriendos, sube el precio de un café, sube el precio de un almuerzo, o sea, todo sube porque hay una población flotante extranjera que pagan dólares, que pagan otra moneda, y entonces ya un café, $2 le puede parecer barato, pero para el local no es así. Entonces, creo que justamente ese balance que se mantiene en la Plaza de la Perseverancia, que me parece que lo logra y funciona muy bien, porque llegan visitantes, llegan extranjeros, pero se mantiene lo local, tanto la gente que vende su comercio de frutas, de verduras y demás, de carnes, que también gente muy querida, con los restaurantes que hay, que siguen siendo la mayoría muy tradicionales. Se mantiene bien esa dinámica, es decir, yo creo que esa es una muestra de que puede hacerse. Ahora, la cuestión es, en buena parte, la asociación, o sea, las juntas de acción comunal, las juntas de vecinos, las asociaciones de residentes, la relación entre los residentes y los comercios, además con la diferencia de comercios que hay, ¿no? Porque, por supuesto, que una cosa es un restaurante más grande, que tiene más recursos, a un pequeño café o hay unos pequeños localitos, por ejemplo, en la cuarta, de gente que vende souvenirs, que vende cositas de ropa, en fin. Entonces, son realidades muy diferentes y lo importante, yo creo que es poder tener estos espacios de diálogo, de encuentro, que haya una buena mediación cultural de la alcaldía local y de la alcaldía general, que permita justamente que las cosas no sean tan policías, sino que puedan ser así, que puedan ser de encuentro a través de la cultura, del arte. Todo ese trabajo que ustedes están haciendo, pues es justamente eso, una maravilla, porque permite tanto a la gente del barrio reconocerse más, como a la gente de afuera valorar qué significa un barrio como la Macarena, y cuando lo visite, pues conservarlo, quererlo, y no generar disturbios como esto que estamos hablando y que ha pasado por ejemplo, en Medellín, y que pasa en otros países. Hablaba hace un rato del patrimonio material, del urbanístico, de lo arquitectónico, el patrimonio inmaterial, que es lo que más nos convoca también en la vida cotidiana, porque es lo sensible, son nuestros referentes, de buena medida nuestros fantasmas. Entonces la Macarena es un barrio, una gran historia artística, por ejemplo, en torno a pintores. De hecho, ahorita que venía para acá a encontrarme con ustedes, justamente me crucé con Humberto Giangrandi, que es uno de los grandes pintores colombianos de origen extranjero, pero un gran maestro del grabado, un gran profesor, un personaje que sigue recorriendo el barrio, uno lo ve ahí, varias veces yo he podido hablar con él, escucharlo. Entonces, por ejemplo, toda esta memoria de los pintores que viene de los años 60, incluso 50, historia de muchos poetas que vieron diferentes momentos también en el barrio, siempre con ese elemento flotante. Es decir, es muy difícil poner una frontera estricta entre la Perseverancia y el Bosque Izquierdo, porque muchos de los personajes en los años 60, 70 se movían ahí, tanto en lo artístico, talleres que podía haber, casonas, casas, patios donde la gente se encontraba, y también la parte política, porque era un lugar de encuentro, de meetings, de arengas políticas, de reuniones incluso de clandestinidad en los años 70, 80, sobre todo en torno al año 19 y cosas así. Eso lo contó varias veces en una crónica, por ejemplo, Antonio Morales, que es un periodista y residente acá de las Torres del Parque. Entonces, esas memorias de pintores, de poetas, de escritores, de arquitectos, de cineastas. Hace un par de años di una charla en Lubina Matorral sobre esas memorias, y alguien me hacía caer en cuenta, por ejemplo, de muchas mujeres. Una de ellas, que murió hace poco, Camila Lobo Guerrero, directora de cine, hizo esa gran película María Cano, por ejemplo. Ella también acá entre la Macarena y el Bosque Izquierdo. Editoriales que han tenido sede y todavía se ven los vestigios, por ejemplo, del Áncora Editorial en la frontera entre la Macarena y el Bosque Izquierdo. Entonces, muchos de esos personajes, muchos de esos epicentros se han olvidado. Y parte de hacer esos recorridos o de escribir sobre ellos crónicas, cuentos, ficciones, no ficciones, ojalá, por ejemplo, estudiantes y gente de historia, de antropología, sociología, humanidad en general, o también de arquitectura y cosas así, se animara a hacer esas monografías, o incluso a entrevistar más gente que todavía está rondando, como Humberto Giangrandi, por ejemplo, y ahí podríamos, pues, contar mucho más. Hay algunos detalles que a mí me han contado y que en los recorridos hacemos, es, por ejemplo, donde vivió varios momentos Gonzalo Arango, uno de los grandes poetas y fundadores del nadaísmo, por ejemplo. Entonces él tuvo varias casas. Contaba alguna vez un poeta, un gran amigo, Álvaro Rodríguez, me mostraba una de ellas y decía, mira, ahí escribió parte de su obra, yo venía y le dejaba cartas y le dejaba postales en ese buzón. Entonces, por ejemplo, esas historias están perdiendo con el exceso de modernidad, como es la muerte de
del papel, de la carta, de la postal, y todavía vemos en algunas casas, en algunos antejardines, por ejemplo, el buzón, ¿no? Entonces, ver ese buzón y quién mandaba cartas ahí, quién vivía ahí, qué cartas llegaron ahí a esos buzones. Entonces, parte de esa poética acá del barrio La Macarena. Y bueno, un bonus track también que quería aportar acá en esta conversación es la relación con lo ambiental y los antejardines, algo que también está en vía de extinción en el mundo, por tanto edificio y tantas aberraciones que ve uno por allá, por ejemplo en China y todo eso, donde ya ni siquiera hay andenes y de la gente prácticamente flota pues en unas barcazas, una cosa de Blade Runner espantosa. Bueno, en un barrio como La Macarena, que todavía hay casas, que todavía hay jardines, entonces también es un recorrido, donde hacemos recorrido literario, pero cualquiera lo puede hacer, es ir con el oído atento, tanto a la naturaleza como la observación de muchas enredaderas. A mí me fascina ese ejercicio, cada vez lo hago más, de enredaderas de curúas, de uchuvas, de matas, pues, de muchos frutales, de brevas, de naranjitos, de limones. Es decir, hay todo un ecosistema aparte de las aves. Por ejemplo, ahí donde yo vivo en las noches, viven unas lechuzas. Entonces, bueno, escuchar las lechuzas, que es algo que varía de acuerdo a ciertos lugares de Bogotá, pero particularmente este asunto de los antejardines. Entonces, algo que yo invito a la gente también, cuando camine desprevenidamente, a observar y apreciar esa vida que está en los jardines, que está en los árboles, que está en las materas incluso, es decir, todo ese movimiento natural que también es algo muy privilegiado de nuestra vista y nuestra compañía con los cerros orientales, Monserrate y demás, que hace parte también del espíritu de la Macarena, que es llegar uno de la carrera quinta, la Torre del Parque, y mirar hacia el oriente, ver las montañas y caminar entre el barrio y, bueno, rodearse de las enredaderas y de las frutas.